de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo voy a repetir. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hoy yo quiero hablar bajo el tema el mayor consejo. El mayor consejo. Permíteme orar para poder entrar en este momento. Padre, estamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que es imposible predicar esta palabra aparte de una intervención de tu Espíritu Santo en cada corazón y cada mente de los que están presentes, pero especialmente en mi corazón y mi mente, a exponerla en este día. Yo estoy pidiendo que sea tu Espíritu ministrando, hablando, y que aquellos, Señor, que están al final de esta carrera, Señor, de pedagogía, Señor, pueden recibir esta palabra como un consejo de las mayores, de la mayor importancia, y aquellos que están en el proceso pueden aplicarlo, Señor. Padre, necesitamos escuchar tu voz. En tu nombre lo pido. Amén y amén. Voy a tratar de predicar esto en 25 minutos. Los que me conocen saben que eso es bien difícil, pero lo vamos a tratar de hacer. Escucha bien, porque saqué tiempo para orar y meditar sobre esta palabra que Dios quería hablarle en este día, y quiero que me presten sus corazones, pero también su intelecto, a exponer lo que siento que Dios trae. Hay muchos aquí que no pensaban que iban a poder terminar, pero aquí están algunos después de 3 años, otros después de 4 años, y lo han logrado. Pero escucha bien, han estudiado muchos temas a través de todos estos años, pero hay uno que es que es tal vez más importante que todos estos temas, que tal vez no te he enseñado, y yo quisiera enseñarles y hablar de esto hoy. Es el tema que presenta Pablo al joven Timoteo, que él titula Ti mismo. Ti mismo. Es el tema que muchos no hablan, pero es el tema que es de mayor importancia y causa los estragos mayores en el ministerio. Y si no está percibido, será también la destrucción. Como instituto somos buenos en instruir acerca de la homilética. ¿Cuántos tomaron la clase ya de la homilética? De la hermenéutica, ¿verdad que sí? El arte de la prédica y el arte de la interpretación bíblica. También nos han entregado herramientas de pedagogía, cómo poder estudiar la Biblia, una exégesis correcta, el contexto literario, qué quiso decir para su audiencia presente, y cómo podemos hacer el puente y brincar de ese momento al momento de hoy para hablar a la audiencia. Muchas herramientas nos han entregado para poder ser exitoso en las áreas donde Dios nos ha sembrado. Podemos sacar A, escucha bien, en todas estas demás áreas y fallar en el tema de ti mismo y ser un fracaso total. Observa el contexto por un momento para que pueda comprender. Pablo está escribiendo al joven Timoteo sabiendo que su tiempo está por llegar, y le es necesario escoger sus palabras y sus consejos intencionalmente y con, escucha bien, precisión profética. Y entiende lo que quiero decir con esta palabra y esta frase, precisión profética, porque hoy en día los predicadores dicen ciertas frases y utilizan sueltamente la palabra profética. Pero cuando yo digo precisión profética, yo estoy hablando acerca de sucesos que han de ocurrir en el futuro, que estaban fuera del alcance humana y capacidad de Pablo para poder conocerlo. O sea, Pablo, por más santo y grande y fuerte y capacitado que fuera, jamás podía conocer el futuro de la iglesia. Pablo no tiene lujo de perder tiempo ni ocupar las páginas de sus consejos con palabrerías vacías. Y cuando entendemos aún más el contexto futuro, nosotros que tenemos la bendición de poder mirar hacia adelante en el momento que Pablo está escribiendo, pero poder mirar hacia adelante, entendemos aún más cómo el Espíritu inspiró a Pablo con una precisión profética para traer las palabras que le está trayendo. La encomienda de Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Obviamente, Pablo no puede saber lo que ha de acontecer, o sea, a no ser que el Espíritu se lo revela.
Pero el Espíritu, quien es el autor, inspirando a Pablo, sí sabe cuál va a ser el futuro de la iglesia y también el futuro del joven Timoteo a escribir. ¿Y qué es lo que sabe el Espíritu Santo que Pablo no sabe? Escucha bien, porque el joven Timoteo iba a ser uno de los pastores de la iglesia más grande y de la iglesia más creciente y de mayor influencia, que es la iglesia de Éfeso. La misma que es la primera que se le dirige en Apocalipsis de las 7 iglesias. Ojo, porque solo Dios sabe de todos ustedes que están representados aquí el futuro que ya Dios tiene establecido. Y así como Pablo le está escribiendo al joven Timoteo antes de él empezar en esta gran encomienda, Dios saca tiempo para poder hablar a sus corazones, sabiendo las grandes oportunidades que Dios le va a proveer como predicadores, como maestros y como ministros del Evangelio de Cristo. Y observa, porque esto no es la primera vez que Pablo se dirige a personas de influencia en la iglesia de Éfeso. Hechos 20, 17. La Biblia dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Escucha bien, tengan cuidado, esto fue el consejo que le dice en el versículo 28. Tengan cuidado, luego de 3 años, él le dice, tengan cuidado de ti mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que la adquirió con su propia sangre. Sin abundar mucho, solo es importante saber que Pablo está a punto de partir hacia Jerusalén, concluyendo así 3 años de ministerio en Éfeso. Escucha bien, como indican los versículos, él ya no va a ver a estas personas, mas le es necesario escribir sus últimas palabras de advertencia y de consejo. Y en la orilla de la playa manda a buscar a los ancianos de Éfeso, y estas son las palabras que le dijo. Observa la similitud con 1 de Timoteo 4:17. Con la urgencia que Pablo le escribe al joven Timoteo en las 2 cartas, él está dejando claro que su camino está llegando cerca de su final. Y Pablo quiere dejar claramente establecido el futuro de la iglesia. ¿Y cuál es el denominador común en ambas encomiendas que Pablo le da tanto a los ancianos que estaban encargados de la iglesia de Éfeso y el joven Timoteo, que posteriormente iba a ser uno de los pastores de la iglesia de Éfeso? Con la urgencia que escribe Pablo, él quiere dejar claro que el denominador común es esto. Hechos 20:28. Ten cuidado de ti mismo. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué es lo que Pablo quiere evitar? Apocalipsis 2:1-5 nos indica lo que Pablo quiere evitar. Y obviamente ya Pablo no está presente cuando esto está siendo escrito. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas, ¿quién es la iglesia de Éfeso? Timoteo es uno de los pastores, o fue uno de los pastores. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y aprobado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti tengo que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Un poquito sobre detalles de esta iglesia que creo que son importantes notar. Éfeso no era un lugar fácil para tener una iglesia. Esta iglesia estaba rodeada de paganismo, materialismo, inmoralidad sexual y adoración de ídolos. Sin embargo, como se registra en Hechos 19, Dios plantó allí una iglesia muy necesaria. En Apocalipsis 2, observa, se le elogia a la iglesia de Éfeso por su alto trabajo, por su perseverancia, por su postura firme contra los falsos maestros, pero se le critica por haber dejado su
primer amor, es decir, habían perdido la pasión inicial y el amor por Cristo que caracterizaba su primer día como iglesia, a pesar de sus acciones externas y su pureza doctrinal. Jesús le insta a arrepentirse, a regresar a su primer amor o enfrentar la consecuencia de perder su condición de iglesia. Pablo fundó la iglesia, escucha bien, y dejó a Priscila y Aquila para continuar con la obra. Más tarde se le unió a Apolos, un poderoso predicador. Luego, en su tercer viaje misionero, Pablo regresa y termina pastoreando, pasando casi 3 años ministrando ahí. Más tarde, Timoteo pastorea la iglesia, y algunos eruditos incluso creen que el apóstol Juan dirigió la iglesia después de la muerte de Pablo. La iglesia tuvo grandes líderes espirituales a lo largo de los años, pero cuando Jesús escribe esta carta a través de la pluma de Juan, ya había pasado décadas desde que se fundó la iglesia. El apóstol Pablo, el fundador, ya había muerto. La mayoría de los creyentes de la primera generación ya no estaban. Muchos de ellos martirizados por su fe. Y ahora hay una nueva generación que solo conocía a Pablo y necesitaba renovar el amor que tenía al principio. Y creo que esto es donde Dios nos quiere traer en este día. Mientras celebramos la fidelidad de Dios en medio del proceso del estudio, observa, porque la iglesia tenía discernimiento, o sea, sana doctrina. Fueron capaces de identificar y rechazar a los falsos apóstoles y enseñanza, guardando activamente la verdad. Tenían perseverancia, eran conocidos por su esfuerzo diligente y su compromiso con el evangelio. Tenían trabajo esforzado, eran conocidos por lo que ellos estaban haciendo, pero perdido su primer amor. A pesar de su buena obra, la iglesia había perdido el celo y el amor inicial por Cristo que marcó sus primeros días. Entonces, compréndelo de esta forma para que entienda el contexto de la lectura. Apocalipsis, capítulo 2, fue escrito en el 95 después de Cristo. Hechos 19, cuando Pablo está luego de 3 años que le está dando sus instrucciones, fue escrito en 54. O sea, estamos hablando 41 años después de la fundación de la iglesia. Escucha, con los mejores líderes, con los mejores pastores, Priscila, Aquila, Apolo, Pablo, Timoteo, Juan, ya estaban a punto de que su candelero fuera quitado, dejaran de existir. Los libros de Timoteo que leímos fueron escritos entre 61 y 67, casi a mitad de ambas fechas. O sea, al principio Dios le está advirtiendo, ten cuidado de ti mismo. Y a mitad Dios le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Y en Apocalipsis le está diciendo, dejaron de tener cuidado de ti mismo y están a punto de que su candelero fuera extinguido. Wow. ¿Será esto importante? O sea, solo sana doctrina no es suficiente. ¿Tú le escuchaste? Rechazar falsa enseñanza no es suficiente. De hecho, los que alegan tener sana doctrina y rechazan falsa doctrina son los más arrogantes muchas veces. Porque como tienen la verdad, lo utilizan como una forma para poder maltratar. Perseverar a través de las dificultades no es suficiente. Escúchame, tener un equipo de liderazgo estelar no es suficiente. Escúchame, porque todas estas cosas aseguran el crecimiento correcto, pero retener tu primer amor asegura continuidad y firmeza futura. Entonces, el primer amor, y permíteme darte una definición rápida, y luego con los 10 minutos que me quedan, los 5 minutos yo creo que me quedan. 11, gracias. Vamos a tratar de hacer un mini exégesis de la palabra de Pablo a los de Timoteo. Permíteme decirte esto. Primera de Timoteo 4:17, él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, para poder comprender la advertencia que Pablo le da, tenemos que leer desde el versículo 11, porque tener cuidado de ti mismo, escucha bien,
está detallado en los versículos anteriores en una serie de palabras, de acciones y de conductas. Observa, versículo 11 al 16. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Nota: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo. Nota cómo él termina. Y de la doctrina. Observa que Pablo tiene que terminar esta sección describiendo el hecho de que cuidar todas estas cosas es un reflejo de ti mismo. Pero a la misma vez, al culminar con ten cuidado de ti mismo, es como decir, puedes lograr todo lo anterior, y si no te cuidas a ti mismo, será un fracaso total. Acuérdate a quién él está hablando, el joven Timoteo, quien estará encargado luego que él parte, y él necesita asegurar el éxito futuro de la iglesia. Entonces, cuidar estas áreas es cuidarse a sí mismo. Él dice, esto manda y enseña. Esto tiene una nota de autoridad de parte de Pablo. Timoteo no debía tomar el púlpito con especulaciones o con teorías de hombres. Él debía traer la palabra de Dios sin temor ante el pueblo de Dios y dejar que las semillas cayeran donde podían. Ocuparte más en lo que Dios cree de ti. Escucha bien lo que están empezando a enseñar, a ser expuestos ante los públicos, y Dios lo está utilizando hermosamente. Él le está diciendo, ocúpate más en lo que Dios cree de ti, que lo que la gente crea de ti, y te ayudan, y esto te ayudará a cuidarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque el pensamiento, observa, de Jesús hacia nosotros es la misma. No titubea, no hay sombra de variación. No cambia basado en mi comportamiento ese día o tu utilidad futura o presente. Lo que Dios piensa de ti es siempre lo mismo que pensará de ti, porque Él conoce el pasado, presente y futuro. Pero el pensamiento de la gente cambia y es dependiente y acondicionado. Y Pablo tiene que decir, ocúpate en las cosas que yo te he enseñado. Envía la palabra y deja que caiga donde sea. Ninguno tenga en poco su juventud. Como Timoteo era joven, era vulnerable a los errores de la juventud, que a menudo provocaban las críticas justificadas de los mayores. Para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada que nadie podía tener en poco su juventud. Yo soy un pastor joven, o por lo menos cuando comencé en la iglesia veterana, hace 20 años atrás era más joven. Y ¿sabe lo que me ayudó a ganar el respeto de las personas? Era que Dios me llamaba a una vida de consagración ante Él y la dedicación al estudio de la palabra. En el momento yo no lo entendía, y como un joven yo deseaba conocer más de Dios, amarlo más, estudiar más, conocer más. Pero me di cuenta que mientras estudiaba esto, las palabras, que la gente no tenga ni un poco tu juventud, no es que tú ejerces fuerza y desde el púlpito digas, yo soy el pastor de este lugar y aunque soy joven me tiene que respetar. No. Lo que él está diciendo, sé ejemplo en tu conducta, sé ejemplo en tu consagración, sé ejemplo en tu búsqueda y estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si no, sé ejemplo de los creyentes. Ser un ejemplo con lo que dice. Mira lo que él dice. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, fe y pureza. Pero cuando él dice la palabra, lo que él está refiriéndose a lo que sale de tu boca. No solamente la palabra de Dios, a lo que sale. ¿Necesita cambiar? Okay. Entonces, lo que hace, él dice, sé ejemplo con lo que dice tu palabra. Lo que hace tu conducta, en amor, en actitud, tu espíritu, en fe, en el sentido, escucha bien, de tu fidelidad, tu dedicación a la obra de Dios y a las cosas espirituales.
espirituales en fe, que como tú ejercitas tu fe, que sea ejemplo, que la gente te mira y aunque eres joven puedes admirar esa consagración en pureza. Y estos son los criterios para evaluar un pastor, un líder, que lamentablemente muchos están fallando aquí. Por eso me encanta la palabra, porque escucha bien, cuando Pablo escribe en los evangelios, en las cartas, perdóname, cuando Pablo escribe en sus cartas y se está dirigiendo directamente al pueblo y está hablando en liderato, usted va a notar que no habla en términos de carisma ni de elocuencia, sino que él habla en términos de carácter. El que desea obispado, buena cosa desea. Hombre de una sola mujer, que tenga su casa en orden, que sea irreprensible. O sea, para Pablo lo que importa más es la conducta y no lo que decimos tanto. Conocí un pastor en Puerto Rico que una vez dijo, y lo dijo de una forma que me preocupó, que salió a flote su corazón, que le decía a su pueblo: haga lo que te digo y no lo que tú ves. Qué triste y lamentable es eso, que muchas veces lo que decimos no coincide en lo que la gente está viendo. Ocúpate en lectura, dice, la exhortación, la enseñanza. Estas son las cosas a las que Timoteo debía prestar atención. No descuide el don que hay en ti. Timoteo fue advertido de no descuidar el don que Dios le había dado. Esto nos muestra que definitivamente había la posibilidad de que los dones y las habilidades en él pudieran ser desperdiciadas y aún, escucha bien, abusadas. Como en la parábola de los talentos, no debemos enterrar las habilidades que Dios nos ha dado. Don es en el griego carismatos, que se refiere a la variedad de dones espirituales dados a Timoteo y a todos los creyentes. No descuide el don. Lleva la idea de que Timoteo había recibido dones espirituales y debía confiar en que Dios haría grandes cosas a través de él. Aprendiendo a fluir con el mover y la guía del Espíritu Santo. Los dones de Dios gimen, dice el teólogo Trapp. Los dones de Dios gimen bajo nuestra falta de uso y del uso indebido. Ocúpate en estas cosas, él dice. Permanece en ella. ¿En qué cosas? Cuando él dice la palabra ocupar, él está diciendo medita en esta cosa. Pero no es una meditación oriental, ¿verdad? No implica poner nuestra mente en un blanco y estar enfocado y meditando, sino de llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Ocúpate conlleva el entendimiento de una búsqueda profunda, íntima con Dios. No es un pensamiento pasajero que dedicamos cuando nos acordamos, sino una dedicación apasionada que se centra en lo que Dios es y lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado. Y permíteme brincar al final porque ya terminó mi tiempo. Permanece en ellos. Pablo pudo decir en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios no bendice a los vagos. Escúchame. Alguien me preguntó los otros días: pastor, ¿tú estás cansado? Y yo dije sí. Me dice, pero es que yo te veo siempre cansado. Yo dije, porque no hay otra manera de ser ministerio. Si tú no estás cansado en el ministerio, tú no estás ejerciéndolo de la forma correcta. Ojo, yo no dije quemado. Hay una gran diferencia. Si está quemado es porque está haciendo algo mal. Pero cansado, tenemos que vivir la vida cansada, ejercitando. Pablo lo decía. Jesús advierte sobre esta actitud pasiva, ¿verdad? Especialmente los talentos. El siervo que enterró el talento y después el maestro vino a llamarle. No estoy hablando de ser quemado, pero cansado tenemos que estarlo, porque estamos obrando en la obra de Dios. Concluyo con esto, Romanos 3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y mi consejo de los mayores que les puedo decir, en medio de todo lo que estudiamos, de la hermenéutica, la homilética, de la exégesis, de todo lo que podemos aprender, de las herramientas que nos entrega,
una cosa es de suma importancia. Todo esto puede caerse, todo esto se puede ir al piso, podemos perder todo si no tenemos cuidado de nosotros. Amén. Amén. Permíteme orar y entrego esta parte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los estudiantes y los maestros que han tomado la seriedad y la responsabilidad de estudiar y escudriñar tu palabra. Bendígalos. Abre su intelecto. Señor, déles herramientas para poder reconocer las falsedades, las doctrinas erradas de este tiempo, y que pueden ser atalayas y pueden advertir, Padre Santo, acerca de todo cuanto ellos ven que tu Espíritu les revela. Dele fortaleza, dele coraje, dele valor, dele atrevimiento en el Espíritu, porque tu palabra lo dice, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy los reinos de los cielos sufren violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Haznos fuerte en el Espíritu para enfrentar estos tiempos. En tu nombre lo pido. Amén. Amén.